Si gastas un cargador completo para eliminar un solo enemigo, este video es para ti. Aunque no lo creas, tener una buena configuración hará que falles menos balas. Por ejemplo, si tu mira se mueve demasiado, activa esa opción. Pero si tus balas te delatan, entonces activa esto. Hoy te traigo 5 configuraciones que te ayudarán a mejorar. ¿Te gustaría dejar de perder enfrentamientos innecesarios? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir algunas configuraciones bastante buenas y que estoy seguro la mayoría no las tienen en cuenta al jugar. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Pero si ya lo hiciste, muchas gracias. Y ahora sí amigos, pasemos a ver cuáles son estas configuraciones de las cuales yo te hablo. Lo peor que te puede pasar cuando estás en un enfrentamiento es que gastes solo cargador para eliminar un solo objetivo. Esto es muy lamentable. Ya todo el mundo te dice que controles el retroceso, pero incluso controlándolo hay otras cosas que pueden afectar. Una de esas cosas es el temblor de la mirilla que hace que no veas bien a tu objetivo. Quiero que pongas atención. Mira que cuando disparo el círculo de la mira de mi arma se mueve descontroladamente. Para que esto no te pase, en ajustes básicos vas a activar la opción que se llama reducción de balanceo. Con esa configuración activa, lo que va a pasar es que ahora tu mira casi no se va a mover, haciendo que no te estorbe para disparar a los enemigos que están a largas distancias. Cabe destacar que esto no afecta al retroceso del arma, simplemente afecta el tambaleo que hace la mira cuando está disparando y suele ser estorboso. En la parte izquierda puedes ver el arma con la opción desactivada y a la derecha puedes ver con la opción activa. La diferencia es realmente brutal. Lo único malo es que esta opción solamente está activa con las armas que traen las animaciones nuevas, es decir, las más recientes o las que les han agregado recientemente. Indirectamente esta opción mejora demasiado la puntería, ya que puedes ver que es más fácil pegar a la cabeza y mantener buena precisión. Así que si no tienes activa esta opción, lo que te recomiendo es que lo actives ahora mismo para que te ayude. Quedarte apuntando si llevas láser es un error porque te puede delatar, pero incluso si no tienes láser, cuando disparas, si tu enemigo ve la bala, también te puede delatar. Con esto podemos ver fácilmente de dónde está disparando el enemigo, pero si tu enemigo lleva arma mítica todavía es peor la cosa, ya que las balas se ven a kilómetros. Cuando tengas balas trazadoras debes tener demasiado cuidado, ya que solamente observa cómo se ve la bala, es que es imposible que nadie se dé cuenta que de ahí estás disparando. Para que tu enemigo no vea las trazadoras, nos iremos a personalización y en Forgonazo en el ajuste le daremos en solo yo para la visibilidad de las trazadoras. En pocas palabras, tu enemigo no las podrá ver. También está la opción de que las quites por completo, pero eso dependerá de tus gustos y de tu comodidad, porque sí, estas trazadoras suelen afectar un poco a larga distancia, pero es algo que pagaste. También tenemos armas que han regalado con balas trazadoras, por ejemplo la KN-44 también aplicaría este tip. En mi caso yo no se las quitaría, lo dejarían solamente para mí, es decir que los demás no lo vean, pero si quieres maximizar tu nivel de juego, entonces sí valdría la pena considerarlo. ¿Eso qué significa? Pues muy sencillo, si eres un jugador casual pues no pasa nada, eso no te va a afectar, pero si quieres un nivel mucho más competitivo entonces sí que podría afectar. Ya dependerá de cuál es su estilo y tus gustos. Hay una opción que se llama tarjeta de visita y pon atención amigo, esto sí o sí lo debes tener activo en pantalla porque te muestra las rachas de bajas. Aquí puedes ver que al lado izquierdo aparece la tarjetita de visita de qué enemigo o qué compañero lleva cierta racha y tú me dirás, ¿esto para qué me sirve? Número 1, para romper la racha de tu enemigo, si está cerca de una nuclear o de una racha bastante alta, lo puedes buscar y reventarlo. Número 2, si tu compañero lleva racha alta, lo puedes apoyar e incluso darle tu arma para que de esta manera siga avanzando. Y número 3, también te muestra cuando tu enemigo saca alguna racha de puntos y de esta manera lo puedes destruir de manera más sencilla cambiando de armero o simplemente preparándote para cuando este sea lanzado. Manejar un carrito a control remoto suele ser un completo dolor de cabeza, no cualquiera tiene esa habilidad para poder manejarlo, pero amigo te tengo la solución para que puedas controlar esto de manera muy sencilla. Usar el joystick es mucho mejor, pero hay poca ayuda, todo es con tu propia habilidad. Para ello seleccionaremos el primer HUD del control de tanque. Por sí solo esto poco va a servir, así que lo que haremos es bajar un poco y en cámara de vehículo le daremos en seguir y en evasión de obstáculos le daremos en automático. Este ajuste es buenísimo para la gente más nueva, ya que la cámara normalmente suele seguir al objetivo y es más fácil evitar chocar. Sobre todo el tema del choque, que suele ser lo más complicado.
Este otro ajuste es para armas míticas y Skin Legacy. Cuando matas a un enemigo a corta distancia, verás que la cámara de muerte suele tapar demasiado la visión y si hay un enemigo atrás te puede reventar. Personalmente a mí me han reventado muchas veces de esta manera, no se ve absolutamente nada y es un problema. Afortunadamente eso también se puede modificar, le daremos en personalización y luego en efecto de baja le daremos sin efectos. Con esto conseguimos que cuando eliminemos a un objetivo este no haga ningún efecto y la cámara sea mucho más limpia. De hecho te voy a mostrar cómo se ve. Está más claro que el agua, ya no hay ningún estorbo en tu pantalla, cualquiera que esté detrás lo vas a poder también eliminar. Esto de verdad te da mucha ventaja, sé que es un poco contradictorio, yo lo sé, pero ahora no hay ningún estorbo, obstáculo en tu pantalla, sobre todo cuando rusheas a muy corta distancia, que la animación suele tapar todo. Más que nada esto afecta a armas que son para corta distancia, ya que a larga realmente poco se ve el cambio. Esperemos que pronto lo agreguen a las armas legendarias, ya que algunas tienen un efecto de baja demasiado grande, por ejemplo la Bison que dieron en contenedores. Esto que te voy a comentar es más que nada un tip, no es ningún ajuste, y es que algunos me preguntan que cómo hago para quitar el texto que está en la parte de abajo de la pantalla. Este texto no afecta mucho, pero si lo quieres quitar nos iremos a ajustes básicos y luego subtítulo de transmisión de voz, ahí lo puedes configurar o simplemente desactivar por completo. Lo que es el texto es mostrarte lo que tu personaje va diciendo en español, pero seamos honestos, eso no sirve para prácticamente nada. Así que sí, lo puedes quitar sin ningún tipo de problema, no pasa nada, que no afectará tu gameplay por ningún tipo de motivo. Pasemos con un último tip y este es el más brutal, ya que vas a poder equipar camuflajes del DMZ sin tener camuflajes del DMZ. ¿Cómo está eso? Te voy a enseñar cómo equipar camuflajes del DMZ sin tener camuflajes del DMZ. Como puedes ver aquí solamente tengo dos camuflajes. Para que esto aplique debes tener por lo menos un camuflaje, en mi caso tengo dos, tengo el verde y el azul y ahora lo que haré es simplemente equipar cualquier otro y dejarlo en 0. El siguiente paso es llenar todas las casillas, si tienes solamente uno no pasa nada, en mi caso tengo dos así que pongo 1 y 1 para que se vea mucho más guapo. Una vez que llenes todas las casillas regresaremos a la casilla número 1 y le daremos en eliminar y luego lo vamos a equipar. Así de fácil tenemos el camuflaje de color rojo que realmente no lo tenemos, pero ya está equipado junto con los demás colores. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estas configuraciones. Cualquier duda que tengas no dudes en preguntar y sobre todo también puedes hacerme recomendaciones sobre qué video te gustaría que suba y sea el próximo. Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro video más.